Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago en nuestras cápsulas semanales de Fraude al Desnudo, hablando de fraude sin miedo y sin tapujos. Hoy, octubre 7 a las 7 de la noche. Ofrezco una disculpa porque la semana pasada me equivoqué en la fecha, estaba pensando en otro momento, así que el video de la semana pasada quedó con fecha de septiembre 30. Bienvenidos todas aquellas personas que nos siguen en estas cápsulas y a los que se conectan por primera vez. Hoy vamos a hablar de la cultura del sapo. Sí, de esa cultura tan mal llamada en Latinoamérica, pero que definitivamente está en boca de todo el mundo en estos momentos. Hoy traje mi pastelito porque tenemos mucho de qué conversar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Les voy a hacer como un resumen de lo que está sucediendo en este momento con todo lo que es la política del whistleblower o las personas que denuncian casos. Resulta que acá en Estados Unidos hay una polémica inmensa porque un agente del servicio secreto denunció un comportamiento indebido del presidente Trump. Y esta semana o desde el jueves o viernes ya apareció un segundo denunciante. En este momento ambas personas son anónimas. Se sabe que trabajan en el servicio secreto, no se saben si son mujeres, si son hombres. Ya se reveló del primer denunciante, ya se reveló pues unas conversaciones con el presidente de Ucrania y esas conversaciones, lo que hay en el papel, indica que el presidente estaba usando su poder para abrir una investigación en Ucrania a uno de sus rivales más fuertes para las elecciones del año entrante. ¿Ok? Eso suena muy lejos de Latinoamérica, eso suena como solamente acá en este país, pero no lo crean de esa manera. Estos son casos que se ven todos los días en las compañías. Esto es como lo macro, pero para que ustedes me entiendan lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de las personas que denuncian casos y cómo los denuncian y por qué se denuncia y sobre todo qué hay que hacer con esos casos. Hablemos en serio de este tema, la cultura del sapo. Yo no sé si a muchos de ustedes les tocó en su infancia que cuando, por ejemplo, uno de nuestros hermanos o nuestros amigos hacía algo, quebraba el vaso, hacía un daño pues que no ameritaba pues como a mayor cosa. Siempre había uno de nuestros amigos, hermanos o el primo, el que iba y le contaba a la mamá, a la tía, al papá, y nosotros siempre le decíamos, deje de ser sapo. Y de hecho, en nuestro grupo de amigos muchas veces decimos, brinque aquí, reclame un mosquito, no sea sapo. Por eso la invitación que yo posté ayer era acerca de eso. Y después, cuando ya estamos en este mundo de la auditoría, del fraude, de la lucha contra la corrupción, estamos buscando personas que tengan ese coraje, que tengan esa valentía, que tengan esa fuerza de voluntad de denunciar casos. Pero como desde pequeños nos dijeron no sea sapo, no cuente, no divulgue, no avise, no hable, es muy complejo. Entonces, mire, desde pequeños nos dicen, usted lo puede denunciar, no le diga a mi mamá, no le diga a mi tía, mire que me van a castigar. Pero cuando ya estamos en la edad adulta y estamos inmersos, involucrados en este mundo profesional, ya entendemos cuál es la cultura del sapo. Y ojalá la cultura del sapo la tuviéramos aquí en la piel. Ojalá todos fuéramos más sapos. Les cuento que en el último reporte de las Naciones que hizo ACFE en el 2018, hay dos estadísticas que yo siempre las traigo conmigo, casi que las empaco en mi cartera.
y están relacionadas con la cultura del sapo. La primera estadística de la cual yo quiero hablar hoy es que el 46% de los fraudes a nivel global se detectaron a través de canales de denuncias. Llámelo hotlines, llámelo canal de denuncias, llámelo línea ética, canal ética, llámelo como quiera. Pero el 46% de los fraudes detectados en este reporte se hicieron a través de la queja de alguien, que ojalá no fuera queja, sino que alguien tuvo el coraje de denunciar. La segunda estadística que traigo es los controles internos más comunes que nosotros implementamos para detectar y prevenir fraudes. Y tenemos que el 80% lo hacemos a través de auditoría externa, otro 80% que tenemos de muchos casos se hizo a través de códigos de ética. Otra estadística fue que usamos el 72% de los recursos en auditoría interna para detectar casos de fraude. Y solo por allá, casi que en la mitad, el 63%, se usan las líneas de denuncias. Y el 12% usa recompensas para denunciantes. Entonces, mire qué tan interesante. Mientras que la forma más efectiva de detectar fraudes son los canales de denuncia, las líneas éticas, las líneas calientes, las websites, el teléfono, como el sistema que usted quiera, pero es la cultura del sapo, llamémoslo así para que nos entendamos. Nosotros cogemos recursos y los invertimos en cosas que no nos están ayudando a ser efectivos en la prevención y en la detección de fraude. Entonces, tenemos aquí que los fraudes se detectan muchísimo más fácil a través de los denunciantes y las líneas éticas, los whistleblowers. Pero aquí tenemos unos recursos, nos dan unos recursos que cada vez son más escasos y los ponemos en ciertas actividades que nada tienen que ver con esto para prevenir y detectar fraude. Yo siempre traigo esto a colación cuando estoy dictando conferencias, seminarios, cursos, los entrenamientos internacionales, porque las estadísticas nos ayudan a entender un poquito las tendencias, qué está pasando en el mercado, qué hacen empresas donde ya o perdieron todo y están resurgiendo ahora, están aprendiendo de los errores, o empresas que son muy exitosas en términos de prevención y detección. Entonces, esta es una de las cifras más importantes. Y en la cifra que también traigo en el día de hoy, o cifra no es el concepto, es un hecho, es que la corrupción es una de las preocupaciones más grandes a nivel global. Y la OCDE lo dice, la forma más efectiva de luchar contra la corrupción, aunque no deberíamos decir luchar, sino mejor prevenir, detectar, es a través de los canales de denuncia, de los whistleblowers. Y de hecho la OCDE tiene un manual, una guía para ayudarle a las personas, a las corporaciones y a los países a tener esos mecanismos de prevención y detención contra la corrupción. Entonces, esta es la cultura del sapo. Debemos continuarla, debemos incentivarla en las compañías. Yo los invito a ustedes a que hagan un análisis de qué están implementando hoy en sus compañías. Y de hecho ustedes como profesionales tienen ahí una oportunidad, tienen dos oportunidades inmensas. Primero, una oportunidad de mejora en cuanto a que se puede implementar un canal de denuncias o un sistema de denuncias en el lugar donde ustedes trabajan o en las empresas en las que ustedes prestan consultoría. Y se pueden volver especialistas en canales de denuncias. Yo este año
creo que en marzo tuve la oportunidad de dictar un curso de auditoría forense en República Dominicana y tuve la maravillosa oportunidad de tener entre mis asistentes el gerente de una de las líneas éticas más eficientes en República Dominicana en un banco. Le apuntó al proyecto, se le metió al cuento, lo estudió, lo planeó, se lo vendió a la compañía, se puso las pilas y hoy en día es un caso de éxito de cómo los canales de denuncia le ayudaron al banco a prevenir, detectar e investigar fraudes. ¿Por qué? Porque si esto lo metemos dentro de la cultura de la organización, si invitamos a todo el mundo a que denuncie, sin retaliación, sin venganza, porque es que esa es la parte 2. La parte A es simplemente diseñar el programa, la parte técnica de quién lo va a administrar, 7x24, en qué idioma, va a ser un teléfono verde, amarillo, va a ser en una website, va a ser con un papelito, un buzón de sugerencias, no tengo idea, cada uno lo implementará y lo diseñará de acuerdo a los recursos que tiene. Como pueden haber unos que son súper robustos, que tienen un servidor en Rusia, en la China, puede hacer una cajita donde diga canal buzón de sugerencias. Pero la parte B es la parte más compleja y es porque no puede haber retaliación, no puede haber venganza. La persona que denuncia debe ser respetada y se le debe respetar su anonimato hasta la última parte donde si es necesario se tenga que ir a un juzgado. ¿Qué quiere decir? El anonimato completo, el 100% no se puede prometer. Quien en una empresa esté prometiendo el 100% del anonimato en cuanto a una denuncia o una investigación de fraude está mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando los casos se van ante un juez, a las primeras personas que llaman son a esos testigos y ahí ya hay anonimato. No. Entonces, lo primero que hay que hacer incluso en un caso de investigación es que la persona que denunció, la persona que contó la historia, la que vio, a esa persona hay que decirle desde el principio que su nombre no se va a contar, no se le va a decir a las personas, pero que en caso de que esa persona necesite ir a un juzgado, porque es parte de un juicio, es testigo de un caso donde hay un impacto de unas pérdidas económicas importantes, esa persona ya no puede gozar de ese anonimato. Hay que ser muy claro, por eso la política debe quedar con esa cláusula y no en letra menudita, no en letra pequeñita, no, tiene que quedar. Porque aquí lo importante es invitar a las personas a que cuenten, a crear esa cultura de cero tolerancia a cualquier conducta antiética y recuerden que es el tono a la cabeza, que la política no la va a crear la persona de contabilidad ni la persona que trabaja en auditoría. La política hace parte de todo un programa integral de ética y cumplimiento de la organización y que va desde el primer nivel, llamémoslo así, desde la junta, desde de los que administran la compañía, incluso los accionistas, si muchas de esas compañías son limitadas o se conocen los socios, hasta la última persona que acabó de entrar en la organización. Entonces eso hace una parte de una política y hay que garantizarle a esa persona que se le van a respetar sus derechos. La parte C, que es una parte digamos que infraestructura técnica, es quién lo va a hacer. O sea, quién va a hacer el seguimiento, quién va a hacer las investigaciones, quién va a recibir la denuncia. A mí me han preguntado, Marta, ¿eso hace parte del grupo de auditoría? Puede que sí, puede que no. Este fin de semana aprendí, ahora les cuento dónde estuve. Todo depende. No es bueno ni malo, depende de los recursos, depende del tamaño, depende de dónde está la organización. Muchas empresas optan por tener el canal de denuncias terciarizado con una organización, con otra compañía especialista en el tema. ¿Y quienes investigan? Pues investigará un grupo
que pues recibe esas quejas. Puede ser auditoría, puede ser investigación de fraudes. Ahora, el canal de denuncias va a recoger de todo. El canal de denuncias no solamente va a recoger casos de corrupción o de fraude, hay acoso laboral, hay acoso sexual. ¿Quién va a manejar ese tipo de situaciones tan complejas? Tan complejo es un caso de corrupción como un caso de acoso laboral o acoso sexual. Entonces, pasando por todos esos matices de conductas antiéticas, ¿a quién se le va a entregar qué? Entonces, los auditores van a investigar, por ejemplo, un caso de fraude, un caso de corrupción. ¿Quién se va a hacer a cargo en un caso de acoso sexual? Entonces, todos esos detalles vienen dentro del manejo de la política y la creación del canal de denuncias, que vuelvo, insisto, son muchísimas partes técnicas porque es como un rompecabezas, hay que ponerle las piecitas hasta que ya se vea bonito y organizado. Pero aquí lo más importante es que traigo este tema a colación, que es la cultura del sapo. Es que a la gente hay que respetarle los derechos. Es que no porque en este caso se está acusando a un alto servidor público, entonces se tiene el derecho de decir, tráigame el whistleblower, tráigame el sapo, tráigame el denunciante, que es que él me está diciendo mentiras, o es que yo lo quiero conocer para saber quién es. No, eso no funciona de esa manera. De hecho, a esa persona, vuelvo e insisto, es el anonimato total. Hay que cuidarlo, porque pues, la gente le da susto denunciar y fuera de eso, entonces los vamos a instigar, los vamos a señalar. No, al contrario, hay que protegerlos. Ahora, hay muchas personas, yo en los cursos también lo he dicho, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de sentarse con la persona de servicios generales, con la persona que nos ayuda en la empresa a hacer el aseo, con las personas que trabajan en la logística y escuchar las cosas que dicen? Nosotros no podemos ser auditores de escritorio, ese cuento de estar pegados en una silla y en un escritorio al frente de un computador. No, nosotros tenemos que salir y escuchar a las personas y hablar para conocer cómo funcionan los procesos más operativos y por qué estas personas tienen demasiada información. Hay veces que un comentario llega a nuestros oídos y como nosotros estamos tan ocupados y somos caballitos cocheros que solo vemos así, no nos damos cuenta qué nos está diciendo la otra persona. Y como lo está diciendo la persona que hace el aseo, lo desmeritamos, porque es que esa persona que hace el aseo, ¿qué va a saber de controles? Esa persona que hace el aseo es la que sabe de controles. Nosotros nada. ¿Por qué? Porque somos tan técnicos que se nos olvida lo obvio. Somos súper cuadrados y se nos olvida lo obvio. Entonces, esas personas que conocen los procesos al derecho y al revés, al dedillo, esas personas son las que hay que invitarlas a que cuando vean algo, digan algo. When you see something, say something. Cuando veas algo, di algo. El famoso speak up, que es como hablar alto, sin miedo, para que las personas se cuiden. Esa es otra parte del autocontrol, porque cuando se promueve esa cultura del speak up, de hablar alto, de que si yo veo algo, yo digo algo, cuando se promueve y tiene un tejido social estructurado e importante en la compañía, ya el perpetrador se mama, se va de ahí, se cansa porque sabe que la cultura del sapo está tan bien instaurada, tan bien implementada que él no cabe o le cuesta muchísimo robar. Entonces él sabe que encontrar una persona que se le mida a sus artimañas y a sus conductas antiéticas va a ser muchísimo más costoso y más complejo, así que tiene un riesgo demasiado alto y sabe qué hace, se aburre y se va. Porque un perpetrador, un ladrón, un defraudador, un corrupto busca el nido donde están los corruptos, los perpetradores, porque sabe que ahí se puede quedar. Pero cuando a él se va acorralando,
él simplemente se va. Muchas veces en las compañías ustedes se han dado cuenta que cuando empieza el ruido, cuando se genera ruido, cuando se toma una decisión en cuanto a la cultura ética, en cuanto a una sanción, hay personas que renuncian y se van, y uno dice, ve, pero ¿por qué se fue? Y muchos dirán, no, es que, no me acuerdo el dicho, pero es que cuando el barco se está hundiendo, los primeros que se van son las ratas. A veces lo que sucede es que cuando hay personas que están dentro de la compañía, que ya ven que no son capaces de robar más, de cometer actos antiéticos, pues ¿qué más tienen que hacer? Tienen que ir. Se van a quedar ahí aguantándose, ¿qué? Perdiendo la oportunidad de hacer otra cosa en otra compañía. No. Entonces muchas veces estas decisiones de implementar una línea antiética, administrarla, prestarle toda la atención, o sea, esto es en serio. Esto no es para jugar, esto es, si vamos a implementar algo, que sea algo bonito, que sea algo que funcione, que sea algo fácil de manejar, que sea hecho a la medida de la compañía. No es que vayan a copiar el vestido de novia de la otra y se lo van a traer para acá. No, simplemente hacen algo a la medida de ustedes y empiecen, entreguen una medida que todos en la compañía estén involucrados, que estén comprometidos. Y cada 3 meses, cada 6 meses, estén haciendo campañas, estén invitando a la gente a hablar. Muchas veces cuando hay campañas de innovación, por ejemplo, cómo diseñar un proceso para que sea más eficiente, usted ahí no está diciendo que va a encontrar fraude. Si usted hace una campaña, vamos a encontrar fraude, seguramente la campaña no va a ser exitosa, pero cuando usted invita a las personas a que diseñen un proceso mucho más eficiente, muy posiblemente, si usted tiene todos sus sentidos alerta, si tiene el botón del escepticismo prendido y si usted está viendo más allá del tecnicismo, se va a dar cuenta que puede, ahí en esa oportunidad de mejora continua, usted puede atacar, puede prevenir y detectar fraudes. Y usted puede premiar a las personas en que pues hicieron algo importante en la compañía, pues se les da un premio, se les da un curso, se les dan 2 o 3 días de vacaciones adicionales, algo que también esté dentro de las políticas de la organización. Casos exitosos en Latinoamérica, muchísimos. Yo les quiero contar que tuve la oportunidad de conocer a este personaje. Él se llama James, tiene un apellido súper raro, pero le voy a tomar la foto y se las voy a pegar. Este señor hace parte de ACFEC y está con nosotros en el capítulo de Chicago. Él se llama James y él escribió este libro porque ha sido uno de los casos más exitosos en Estados Unidos, totalmente diferente a lo que les estoy contando. Él trabajaba en una compañía que le hacía parte, digamos que, de cierto tipo de armas al gobierno americano, con unos materiales muy específicos. Era una organización muy robusta, pesada, con unas cifras financieras astronómicas y con unos contratos muy importantes con el Ministerio de Defensa acá de Estados Unidos. Él en ningún momento decidió ser whistleblower, ni le interesó ser un sapo, él ni siquiera empezó a ser así, sino que cuando a él lo pasan de auditor a trabajar en el área de inventarios, él se da cuenta que hay como unos faltantes y que lo que pasaba era que la compañía, alguien de la compañía pedía por decir $100 millones en tornillos, un ejemplo, y después decían que esos tornillos no aplicaban y los sacaban del inventario y los tiraban a la chatarra. Pero sí le cobraban los 100 millones de tornillos al gobierno dentro del contrato. Y él siempre estuvo como, vení, pero si yo se los pido al proveedor y a mí no me sirven, pues ¿qué es lo más práctico? Pues yo se los devuelvo al proveedor y que me hagan una nota, pero yo no voy y se los cobro a mi cliente. Él empezó a hacer ruido
y siempre trataron de callarlo, le decían deje de ser sapo, no se ha metido, eso no le toca a usted, eso era, digamos que todo el caso de corrupción y fraude que hubo ahí era en el área de compras, de procurement. Y un día, él siguió haciéndole como análisis de costos alimentarios y un día él sale como a las 9 de la noche de la casa, de la oficina, y en el parqueadero lo estaba esperando Pedro Pérez y lo amenaza y le dice, no se meta más en esto. Por cosas de la vida, un día cualquiera, él llega a la casa y él deja la cosa quieta, llega a la casa y lo estaban esperando el FBI. El FBI se sentó con él y le dijo, a partir de hoy, usted es un sapo, usted es mi whistleblower, usted me va a contar todos y cada uno de los detalles que hacen en esa compañía, porque este es el fraude que están cometiendo, así, así, así. Y yo sé que usted tiene la información, porque yo sé que usted ha estado interesado en ese tema. Así que yo voy a estar viniendo aquí, por decir, cada 3, 4 veces a la semana, a recoger la información y vamos a hacer un caso. Él se negó y le dijeron, si usted se niega va a ser parte de los que están cometiendo el fraude. En todo caso lo obligaron y él se volvió por obligación. Trabajó, no me acuerdo, como 2 años, 18 meses, 2 años de esa manera, sacando información, se la pegaba al cuerpo, se la amarraba con cintas, hasta que ya un día se cansó porque sabía que lo estaban espiando, ya él sentía que alguien le estaba preguntando mucho y no volvió a la compañía. Pero en todo caso, para hacerle cortica la historia, duró casi 18 años perdido. Lo intentaron matar 2 veces, se tuvo que perder con toda la familia. Obviamente los recursos que da el gobierno para protegerlo no son los mismos de cuando se gana un salario en una compañía de esa infraestructura, de ese tamaño. Finalmente ya todo se aclaró, pero pasaron muchísimos, muchísimos años y hoy en día él, James, hace conferencias impulsando la cultura del sapo. Y es un ser humano súper agradable, súper buena gente, donde va con nosotros a todos los entrenamientos de ACFE, pero cada año nosotros recibimos de él qué ha pasado en esta cultura del sapo y cómo la podemos promover. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Está en mi página está María Lucía, está Yel Simpson, thank you Yel, gracias María Lucía por estar acá con nosotros. Moisés y nos ve desde Cali, Rosa está también con nosotros. Desde la página de Auditur nos ve muchísima gente, tengo un montón de mensajes aquí. Gustavo, Aura Teresa, gracias por compartir, gracias a ustedes, ella nos ve desde Colombia, desde La Calera, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias Iván, desde Bogotá, nos ven desde Perú, Sam, desde Guatemala, Saúl, Cari también está aquí con nosotros cada 8 días desde Bogotá, Jorge Armando Bedoya desde Medellín, José Luis, el control comenzaría de escuchar las partes operativas para que nos den una visión de los procesos y ver que existe alguna falla de fraude. Mire, vea, yo lo invito a que cuando usted vaya a tener una conversación con la parte operativa, lo primero que usted tiene que borrar de esa conversación es la palabra fraude. Uno no llega a una parte operativa a decir, ¿usted cree que aquí hay fraude? No. Uno simplemente llega a conversar. Incluso uno llega a conversar más fácil de los problemas que ellos tienen. Se les dañó la herramienta, no tienen uniformes, de situaciones que a ellos los afecte. Y poco a poco, acuérdese que todo esto es de persuasión, poco a poco usted va trayendo a las personas y la persona le va a contar. O sea, a la gente no le gusta hablar de fraude, seamos sensatos. O sea, yo pienso que la peor persona o amiga que uno va a tener en la vida es una persona que esté trabajando todo el tiempo en el tema de fraude. Yo personalmente tengo muy pocos amigos y amigas porque pues uno siempre está metido en lo mismo. O sea, entonces a la gente esa palabra de fraude, corrupción,
eso suena, incluso ya hemos visto que el abuso para el perpetrador nunca va a ser abuso y el fraude para un perpetrador jamás será fraude. Entonces, usted simplemente empiece una conversación hablando de la familia, de la novela, del partido de fútbol, y poquito a poquito, cuando usted ya va escuchando, porque es que por eso hay que escuchar, cuando usted va recibiendo información, usted va armando su script, ¿sí? Y va diciendo, bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué fue lo que escuché? Antonio desde México, muchas gracias. También nos escucha Mónica desde México. Roberto nos pregunta, ¿ustedes tienen algún programa de estudio online en el tema auditoría? Me gustaría que hicieras una pregunta más concreta. ¿A qué tipo de programa te estás refiriendo? Si es un programa como tal, si es que necesitas una compañía que te lo ayude a desarrollar, si es que necesitas hacerle auditoría al programa. Ok, sería bueno como que nos dieras un poquito más de background. Mónica desde México, nos escuchan desde Huachancipán, Colombia. De Nicaragua nos escucha Cari, desde Guatemala, gracias, Clon. Arnoldo, gracias por compartir la información, gracias por estar aquí. José Luis Gutiérrez, me gustó mucho la palabra persuadir. Esto es de persuasión. Si usted no tiene, usted tiene que cultivar la persuasión como auditor y como auditor forense, ¿no? Y en la vida, para todo. Usted se imagina uno llegando a una auditoría sin persuasión. O sea, el personaje ahí está a punto de hablar y uno con toda la parte técnica muchas veces. Hay que hablar de otras cosas para que la persona se relaje o hay que tener un vocabulario verbal y corporal para que la persona se sienta tranquila. En la vida todo es de persuasión. Y yo estoy segura que ustedes han practicado la persuasión en otros ámbitos, excepto el laboral. Por eso les da susto hacerlo en el trabajo, pero persuasión ante una junta directiva, por ejemplo, decirles que tienen que implementar algo, que hay que hacer un cambio, se necesita persuasión. José Luis desde Bolivia, Luz Dina desde Perú y Ana Judith Olaya, muchas gracias desde Colombia. Bueno, tuve la oportunidad de compartir este fin de semana con el grupo de oficiales de cumplimiento del sector cooperativo en Puerto Rico. Fue una experiencia formidable, muchas gracias por acogerme, pero quiero traer aquí dos cosas que me parecieron fabulosas. Uno diría, bueno, es que es el sector cooperativo, no es el sector financiero, no es tan grande, pero les cuento que no hubo un tema que no se saliera de la importancia del oficial de cumplimiento. Estaba fascinada con todo lo que vi. Infortunadamente el primer día no pude estar, pero todo el viernes había que ver las personas en un juicio, escuchando cómo los reguladores. Puerto Rico es una mixtura de leyes entre la parte local, regional y la parte federal de Estados Unidos. Entonces ellos tienen que aplicar como dos approaches diferentes. Entonces estaban los reguladores, estaba la gente, los que son FINSE, que son como los UIF en Latinoamérica, contándonos cosas acerca de lo que viene. Y lo que más me gustó es que eso que viene, eso también aplica para muchos países en Latinoamérica. Muy interesante, demasiado, me gustó muchísimo. Cambio de tema. ¿Se acuerdan que hace como un mes estuvimos hablando de un caso de Bethany, la scammer, la famosa scammer que está por ahí, Bethany? Bueno, como mi amigo que está parqueado todavía en el aeropuerto de España, porque pues se quedó en bancarrota después de mandarle la plata a ella. Esta semana, ayer me volvió a escribir mi amigo y me dice, mira, como yo no le volví a mandar dinero y no volví a recibir nada, pues Bethany está gravemente, se está muriendo en un hospital en Australia. Entonces, claro, me mandan los mensajes
Él me manda los mensajes de lo que dicen los médicos de Bethany. Entonces yo los voy a postear más tarde porque eso es como la historia romántica del continuará. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es cómo actúa un scammer. O sea, él a mí me contacta, yo le digo, ella o él, estás hablando con un scammer, él para de mandar plata porque ella tampoco tenía, la enfrenta o lo enfrenta, él o ella se enoja, él para el chorro, pues, él dice no más, pero entonces ahora está recibiendo mensajes de que Bethany está muy malita en un hospital en Australia. Entonces les voy a copiar, a postear todo para que ustedes le hagan, le sigan el cuento a esta novela. Pero adicionalmente a mi amigo, o sea, la persona que a mí me buscó, lo vamos a llamar mi amigo, le escribí otro personaje que está al punto del borde del suicidio. Él aparentemente le mandó muchísimo dinero a este scammer y el scammer, en medio de su romance y lo que haya sucedido, le envió un contrato de compraventa de una casa, ¿ok? O sea, esta mujer o este hombre, este scammer, siempre engancha a los hombres, porque no engancha a mujeres, o sea, ya tenemos dos víctimas masculinas. Y les dice que ella va a heredar una casa, que necesita plata para pagarle al abogado, y en este caso le manda un contrato a este señor que es falso. O sea, el contrato tiene muchos detalles que ya pues con ojo forense uno los ve inmediatamente, pero una persona enamorada pues no los va a ver del mismo color. Entonces también lo voy a postear porque pues considero que es público y pues si a la gente no le gusta o alguien se siente incómodo porque su nombre está ahí, está en inglés, que me avise, que con mucho gusto lo volvemos a postear, porque esta historia hay que contársela a todo el mundo. Bueno. En vista, yo no soy muy amiga de las redes sociales, ustedes bien lo saben, pero en vista de todos los comentarios que yo he recibido en el blog, con todas las fotos que he posteado estos scammers, me piden mucho que postee en Instagram. Yo no tengo quien me administre las redes sociales. Esto es parte de mi trabajo, pero esto es demandante. Y decidí abrir la cuenta de Instagram, porque creo que es simple, porque nada más no debo contar una historia, simplemente tener la alusión de scammer, el nombre del scammer o lo que esté pasando y ya, y postear la foto. ¿Cuántas fotos tengo? Yo no sé, muchachos, yo no sé si son por ahí 500 fotos, no tengo idea, pero las voy subiendo. Ya abrí la cuenta de Instagram, me pueden encontrar con los mismos nombres que me encuentran en toda parte. Pero lo bueno es que compartan esas fotos. Por ejemplo, Bethany tiene varios perfiles en Instagram. Y eso yo sé que a ella no le va a gustar porque ella ya le dijo a mi amigo que me dijera que las quitara, que le estaba perjudicando a ella. No lo vamos a hacer. Yo pues probablemente no lo voy a hacer, pero pues si alguien está en Instagram que nos esté escuchando, rico que la puedan compartir. Me llegan muchos mensajes en el blog todo el tiempo de personas diciéndome gracias, mire, veas que me contactó a mí también. Entonces, aquí a la larga, esto más que auditor forense e investigadores es prestar un servicio social. No tengo más avisos parroquiales, nos vemos la semana entrante, si Dios quiere, nos da salud y vida, nos extendimos un poquito en el día de hoy. Los invito a que practiquemos la cultura del sapo, que lo hagamos desde casa, que ya no volvamos a decir, hey, brinque aquí y reclame un mosquito. No, al contrario, enseñémosle a la gente que si ven algo, lo digan, el speak up, que cuando hay algo que no está funcionando, lo digan, porque eso nos ayuda a nosotros a tener una cultura ética, libre de conductas malignas, evitar que el fraude, el abuso crezcan con sus redes maquiavélicas en las compañías. Los invito a que si hay algo que no está bien, lo digamos y decirle a la gente, y sabe por dónde empezamos, en la casa. Si empezamos con los niños,
lo hacemos. El problema es que cuando el niño dice, informa o pone la queja, ¿cuál es nuestra reacción? Entonces, el problema no es la cultura del sapo, el problema es lo que hacemos con la información que el sapo nos está brindando. Cuidemos el sapo, démosle gracias al sapo por ayudarnos a corregir nuestros errores, por darnos oportunidades de mejora que agregan valor a las compañías, ¿ok? Nos vemos la semana entrante, espero que compartan este video, si no lo pueden hacer en YouTube. Y bueno, y aquí estamos para ustedes. Los invito a que sigan en Auditool, que se hagan miembros. Seguimos con los cursos en AuditU, que es la plataforma de entrenamiento educativa para los que son miembros y los que no son. Como ya les dije, la idea es tener todos los entrenamientos presenciales de manera virtual, así que ya hay varios cursos ahí, de mi parte ya está el primero listo, y estamos ya desarrollando otros porque la idea es que haya continuidad para ustedes, que esto se vuelva una universidad virtual de cursos cortos, carnudos, así que sean sustanciosos, que les ayuden a ustedes a tener herramientas. La investigación de campo, eso solo se aprende cuando tenemos el perpetrador ahí de frente, cuando estamos ahí con él, pero si no tenemos los elementos necesarios para abordarlo, va a ser muchísimo más difícil. Al menos aprender a no cometer errores en caliente. Gracias, bendiciones a todos y hasta pronto.